Ushuaia es una ciudad que cuenta con múltiples actividades para realizar y destinos para conocer. Su naturaleza única posee especies autóctonas y paisajes dignos de una postal mágica. La historia y la cultura son otros elementos claves de la ciudad austral, que ha albergado una prisión, un tren único y museos para descubrir. En cuanto a la gastronomía, es posible encontrar platos de cocina patagónica en cualquier restaurante, con productos frescos y de primera calidad. Sin embargo, muchas personas no saben por dónde comenzar. Por esta razón ofrecemos una guía simple de qué ver en Ushuaia en 5 días, para quienes deseen recorrer la ciudad del fin del mundo. Parque Nacional Tierra del Fuego. Comenzar la estadía en Ushuaia con un trekking por el Parque Nacional es una gran idea. Desde sus senderos pueden observarse puntos panorámicos únicos de la región, rodeados de la cordillera de los Andes. La primera parada de la excursión es la estación del tren del fin del mundo, donde podrás elegir arribar o no. Las vistas desde el místico tren son muy recomendables para los primeros visitantes de la ciudad. Se podrá contemplar los lagos Asigami y Bahía La Patay desde las alturas, obteniendo una de las fotografías más buscadas por los turistas para una aventura divertida. Otra alternativa es disfrutar de un paseo en canoas, ideal para los amantes de la naturaleza. La otra parte del día se puede visitar la unidad postal del fin del mundo en la bahía Ensenada. Desde este sitio es posible enviar postales y tomar fotografías de uno de los lugares más recorridos por los turistas. También te recomendamos tomar un rico café y descansar mientras observas el canal de Beagle. Día 2. Explorar el canal de Beagle y museos. El canal de Beagle es uno de los destinos infaltables en las visitas de Ushuaia. Este cuenta con islas con especies de animales como pingüinos, lobos marinos, como también con faros icónicos de Tierra del Fuego. En la navegación te llevarán a la isla de los lobos, que se disfrutará un paseo marítimo que dará a conocer esta especie autóctona y de otros puntos de interés. Desde este catamarán se observarán también el faro del fin del mundo y una de las postales fundamentales de Ushuaia. También podrás visualizar pingüinos y otras especies. Por la tarde, conocer un poco de la cultura e historia local será la forma de relajarse después de la travesía marítima. Algunas de las propuestas en esta ciudad son el Museo del Fin del Mundo, el Museo Marítimo y del Presidio y el Museo de Arte Marítimo. Caminata Laguna Esmeralda. Para los amantes del senderismo y de la aventura, este trekking inolvidable te llevará por un bosque increíble con caminos asombrosos rodeados de la naturaleza hasta llegar a una laguna alucinante en el corazón del bosque fueguino. La Laguna Esmeralda se encuentra en el corazón de la Reserva Natural y Paisajista de Tierra del Fuego. Su color asombroso y su ubicación geográfica en plena cordillera fueguina nos invita a contemplar el paisaje y descansar en sus orillas mientras almorzamos. La duración es aproximadamente 5 horas. Recomendamos llevar gorro, guante, camperas impermeables y de abrigo. El sendero está totalmente señalizado sin posibilidad alguna de perderse. Aún así, siempre se recomienda ir atento a las marcas de los árboles. En el mismo van a encontrar todo tipo de terreno, desde sendas por medio del bosque hasta turberas, dependiendo de la época del año en que decidas realizar la caminata. Esta caminata se puede realizar en cualquier época del año siempre y cuando tome las medidas de seguridad correspondientes. En invierno nunca está de más de llevar crampones, más sabiendo que en los días de mucho frío se forman planchones de hielo sobre los senderos. Aproximadamente son unos 9 kilómetros de ida y vuelta, arrancando desde la Ruta Nacional 3, yendo a un ritmo lento en 2 horas como máximo llegarías a la laguna. Si bien no es una caminata muy larga, se recomienda calcular las horas de luz en función a la época del año que decidas ir. Hay que tener en cuenta, en invierno siempre la luz es más corta. Como tips y para tener en cuenta, también podrá admirar los glaciares colgantes y el glaciar Ojo del Albino.
caminata Estancia Túnel. En las cercanías de Ushuaia, esta caminata costera te brinda unas panorámicas espectaculares del canal de Beagle, mientras recorre ondulante sendero por el bosque fueguino. La senda se encuentra bien marcada y durante el tramo inicial no presenta mayores dificultades. Sin embargo, el terreno del bosque es ondulante. Luego de recorrer el bosque durante aproximadamente 1 kilómetro, se llega a un descampado, donde se puede descansar, tomar unos mates. Continuando con el sendero, debemos cruzar un arroyo y bordear la costa. Finalmente, descender por la ladera suave que lleva hasta la Estancia Túnel. Ruta de la Centolla. Luego de una jornada llena de caminatas, durante este día es posible relajarse realizando una actividad más tranquila. La centolla es un crustáceo que habita en Tierra del Fuego. Desde esta excursión se podrá visitar el famoso puerto Almanza, donde se produce y se pesca dicho crustáceo. Con un paseo sereno se conocerán las familias y las aldeas que se dedican a la comercialización de esta especie, que resulta clave para la gastronomía local. Se podrán observar en las costas de esta región sus aguas cristalinas y el curioso método de captura de la centolla. El último día es ideal para realizar actividades de menor esfuerzo y conocer un poco la historia de Ushuaia. La mejor opción para esto también sería subir a bordo del tren del fin del mundo, una de las principales atracciones turísticas de la región. Su recorrido es de 7 kilómetros y demora 1 hora 45 aproximadamente. El trayecto en ida y vuelta. Recomendamos realizarlo durante la mañana. Esta es una excelente manera de concluir el viaje y ver rápidamente muchos puntos turísticos que no se han podido visitar durante la estadía. Asimismo, brinda una experiencia única y una perspectiva diferente sobre la ciudad austral, Ushuaia. Opcional, trekking por el glaciar Martial. Una de las actividades más demandadas en Ushuaia es el trekking al glaciar Martial, apto para todo público, que nos permite llegar a la base de uno de los campos de hielo más famosos de la región. Famoso no por su tamaño, dado que es relativamente pequeño, sino por su cercanía a la ciudad, a tan solo 15 minutos del centro. En esta caminata podrá disfrutar de las vistas panorámicas sobre el canal de Beagle, como un trekking de mediodía hasta el glaciar. También podrá observar la ciudad de Ushuaia desde arriba y las islas chilenas. El acceso al glaciar Martial es gratis. Está ubicado a 7 kilómetros del centro de la ciudad. Para ingresar a esta caminata se debe acceder por la pista de esquí principal o por la variante que atraviesa los bosques. Este es el recomendado, siguiendo el curso del arroyo Buena Esperanza. El glaciar Martial se encuentra a 1050 metros sobre el nivel del mar y es la fuente de agua potable más importante de Ushuaia. Su nombre se lo debe al explorador Luis Fernando Martial, jefe de la expedición francesa que en 1883 llegó a la zona con propósito científico. En verano, este lugar resulta ideal para realizar diferentes actividades, como trekking, caminatas, que pueden variar desde recorridos de pocos minutos a itinerarios de mediodía o un día entero, con distintos niveles de dificultad. Pero cuando llega el invierno, todo se cubre de blanco.